tiempo de escuela dominical con la enseñanza que tiene que ver con discipulado. ¿Se acuerdan qué es discípulo? ¿Qué significa la palabra discípulo? Seguidor. Seguidor. Muy bien. Seguidor. La palabra seguidor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede tener discípulos en la casa. ¿Usted qué cree? ¿Que hay niños que por ahí son discípulos de sus padres? Sí. Sí, por ahí empiezan a vestirse igual, empiezan a hablar igual. En realidad nosotros tenemos una gran labor con nuestros hijos, porque mayormente ellos son nuestros discípulos. Si usted anda mal, posiblemente su hijo le va a seguir por el mismo camino. Es muy probable, muy probable. Entonces, por ahí, paréntesis en lo que está clase, el primer discipulado que usted debería tener es con sus hijos. Son su principal marco de influencia, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ahorita veo a Luis y en la medida que crece Cristian, ustedes no sé si han visto, pero Cristian se parece mucho a Luis, hace cosas que Luis hace, ¿sí? Entonces usted fíjese que muchas veces nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros, porque son nuestros seguidores, están aprendiendo de por ahí uno que es más grande. Pero hablando acerca del discipulado ya como algo general, hablamos acerca del discipulado como seguir a quién. A Jesús. Seguir a Jesús. No es seguir al pastor porque el pastor se equivoca, o a un maestro, es seguir a Jesús. Entonces, cuando hacemos un discipulado, los que estamos llevando discipulados acá en la iglesia, la idea es que la persona siga a Jesús, que no nos siga a nosotros. Que yo me voy y me muero, o me pasa algo, dejo al Señor, pero que ellos sigan a Jesús. Que ellos sigan a Jesús, que pongan sus ojos en el lugar correcto. Entonces vamos a empezar este tiempo, vamos a ver algunas cosas que se han dicho acerca del discipulado, pero vamos a verlas también a la luz de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el número 1. Ahí dice un hombre que se llama Campbell Morgan. No sé si están viendo ahí en la pantalla. Bueno, voy a pedirle ahí a Luis, por favor, ¿me puedes decir lo que dijo Campbell Morgan del discipulado? La palabra discípulo define a alguien que es enseñado o entrenado. Discípulo. Ay, perdóneme. Ahora sí. La palabra discípulo define a alguien que es enseñado o entrenado. Discípulos fueron aquellos que se juntaron alrededor de su maestro Jesús y fueron entrenados por él. Ellos son buscadores de la verdad, no meramente en lo abstracto, sino como fuerzas de la vida. La condición del discipulado fue claramente declarada por el Señor mismo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Hay dos textos bíblicos, Juan 8:31 y Juan 15:7. Campbell Morgan fue un hombre de Dios hace muchos años, ya murió, y él decía que la palabra discípulo define a alguien que es enseñado o entrenado. ¿Se acuerdan que la palabra discípulo viene de la palabra matetes? Matetes, que significa alguien que aprende, ¿sí? Eso es un discípulo, solo según la palabra. Entonces podríamos decir que lo que dice él es real, es una persona que es enseñado o es entrenado, ¿sí? Y que los discípulos fueron aquellos que estuvieron alrededor del Señor y fueron entrenados por el Señor, por eso le decían maestro. Miren lo que dice Juan 8:31, vamos a ir a ese texto, Juan 8:31, y que lo tenga por favor. Por favor. Dijo entonces Jesús Ahí les van a pasar el micrófono para que puedan hablar más fuerte. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Este texto nos dice que aquellos que creen no es que de manera instantánea se vuelvan discípulos del Señor, ¿no? Ahí dice que había discípulos que habían puesto su fe en el Señor, pero aquellos que son llamados discípulos, verdaderos discípulos, ¿quiénes son? Los que permanecen. Los que permanecen ¿en qué? En Cristo. ¿En qué dice ahí? En la palabra. En la palabra, los que permanecen en la palabra. ¿A qué le suena eso? ¿Cuándo una persona no puede decir que permanece en la palabra? Que vive la palabra. Que vive la palabra. ¿Qué más? Es fiel. Cuando es fiel. ¿Alguien más? Cuando la aplica.
No sé si les ha pasado de conocer a personas que como que les sale Biblia a toda hora, ¿no? Les habla algo y Biblia, Biblia. Y no solo la hablan, sino que la viven en su vida cotidiana. Entonces, aquel que permanece en la palabra, la Biblia dice que puede ser verdaderamente un discípulo. Entonces hay discípulos que son medio engañosos, que pareciera que son, pero no son. ¿Sí? Porque aquel que es verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. Recuerden que si estamos en la escuela dominical podemos hablar, ¿sí? No para que hagan bulla, pero sí podemos ahí de manera organizada poder hablar. Juan 15 del 5 al 8. Ahí estaba solo el 7, yo le agrego que leamos los textos del 5 al 8. Por favor, si alguno lo tiene, ¿qué dice? Levanta la mano para que le pase el micrófono, por favor. Ahí ya el siguiente lo lee bien. Juan 15, desde el 5. Sí, señor, 15 del 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo 8, por favor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, lo habíamos dicho la semana pasada, solo estamos haciendo un recorderis. Mire que dice que para ser discípulos del Señor, dice que debemos llevar, ¿qué cosa? Mucho fruto. Mucho fruto. ¿Y cómo llevamos mucho fruto? Permaneciendo en él. Ahí está. Entonces lo uno lleva con lo otro, por eso leemos desde el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, un verdadero discípulo, ¿con quién está? Con Jesús. Con Jesús. Si usted me dice que es un discípulo de Jesús, pero no está con Jesús, no sería un verdadero discípulo. No concuerda eso. ¿Se me entiende? ¿Y cómo así que estar con Jesús? Por ahí usted dirá, pero yo ahorita no lo tengo acá al lado, ¿no? No está acá sentado, aunque la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no lo ve físicamente, pero dice que está aquí. ¿Sí? Hay una canción que dice, Dios está aquí, ¿no? Entonces la cantamos, pero esa es la realidad bíblica y debería ser también la realidad de que usted entiende que el Señor Jesús está allí. Pero aquel que permanece con Jesús, voy a ver quién hizo la tarea. ¿Qué dice Primera de Juan 1:6? ¿Qué dice? Sólidos. Bueno, ahora sí. Más a todo lo que le... Perdón. Ese es Juan 1:2. Si decimos, El de Primera de Juan 1:6. Primero Juan 1:6. Sí, señor. Ah, no me cortó ahí. Listo. Allá atrás tienen el versículo. Tiffany, ella no lo va a decir. ¿Qué dice Primera de Juan 1:6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien, señorita. Muy bien. Genial. ¿Qué dice ese versículo? Ese versículo dice que aquel que tiene comunión con Él, hablando acerca de Dios, ¿sí? Llega y dice, el que dice que permanece con esa comunión con Dios, no puede andar ¿en qué? Tinieblas. En tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué es comunión? Es estar en común unión, o sea, unido al Señor. Si usted me dice que usted está unido al Señor, que permanece en el Señor, pero está viviendo en Tinieblas. eso es mentira. ¿Sí? Porque aquel que permanece en el Señor no está en Tinieblas. tinieblas. Y el que permanece en el Señor es un verdadero Discípulo. discípulo. ¿Sí ve cómo se van uniendo las cosas? ¿Sí? Si usted dice que usted es seguidor de Jesús, usted tiene que alejarse de las tinieblas. Porque el que se aleja de las tinieblas está en comunión con el Señor. ¿Listo? Sigamos leyendo. Vamos a ver ahora otro comentario de otro hombre de Dios, pero también vamos a leer la Biblia. Dice A.B. Bruce en su obra clásica El entrenamiento de los 12, dijo: la parte más importante del entrenamiento
consistió en el simple hecho de estar por años con alguien como Jesús. ¿Qué era ser discípulo? Pues estar con Jesús. ¿En qué momentos estuvo sus discípulos con Jesús? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué hacían con Jesús? Comían, dialogaban, hacían milagros. Lo escuchaba. Compartían, oraban. Estaban siempre con Él. Donde Él iba, ellos iban. Donde lo criticaban, ahí estaba también Él. O sea, siempre era estar ahí. ¿Y será que en esos momentos en donde ellos no estaban ahí con el tablero, a ver, lección 3 de discipulado, a ver, hizo la tarea? Y por ahí ellos no estaban con el material. Pero solo estar con Jesús, eso es discipulado. Ir donde Él va. Hablar lo que Él habla. Después se acuerdan cuando el Señor lo estaban ahí tomando preso. Dice que Pedro estaba al lado del fueguito calentándose y alguna persona le dijo, oiga, como que usted es de ellos, porque su hablar lo delata. O sea, ya empezó a hablar como quién. Como Jesús. Eso es discipulado. Solo el hecho de estar con Jesús ya empezó a hacer un efecto en la vida de sus discípulos. Entonces, leamos un versículo. Miren lo que pasó en Hechos 1:21, hablando acerca de lo que pasó en la elección del apóstol, que ahora fue el 12. Hechos 1:21 y 22. El que lo tenga, por favor, y lo quiera leer, Diego. Hechos 1, 21 y 22. Sí, señor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál es el requisito que pusieron para el apostolado del nuevo apóstol? Haber estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo? Desde su bautismo, dice, desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba en gloria. O sea, hasta la ascensión, resurrección, ascensión. Entonces, vemos allí que el requisito era estar con Jesús. Para que ellos pudieran ser apóstoles, era haber estado con Jesús. Y de la misma manera, el requisito para ser discípulo es estar con Jesús. Paréntesis, ¿qué tiempo usted tiene con Jesús? Desde que me bauticé. Ok. Desde que lo acepté como mi Salvador. Cuando tú conociste a Jesús como tu Salvador, ahí empezó tu relación con Jesús. Claro, porque antes andaba en tinieblas. Listo. Y entonces uno empieza a tener comunión con Jesús cuando uno habla con Jesús. Cuando Jesús habla y yo lo escucho, eso es tener tiempo de calidad con Jesús. Entonces, otra vez, el discipulado tiene que ver con estar con Jesús. Si el Señor Jesús iba a predicar, ¿a dónde yo tengo que ir? Con Él. A donde Él va. Y si Él iba a predicar, entonces yo tengo que predicar. ¿Sí? Si el Señor estaba en los momentos difíciles de las personas ahí, ¿yo en dónde tengo que estar? Allí. Entonces, el discipulado tiene que ver con simplemente estar con Jesús. Veamos otro hombre de Dios lo que dijo. Número 3. El doctor Robert Coleman, escritor de la obra clásica El Plan Maestro de Evangelismo, dijo: debemos reconocer que la clase de hombre poderoso que Cristo necesita no sucede por qué. Por accidente. No sucede por accidente. Donde quiera que haya cristianos, ellos deben ser alcanzados y entrenados para llegar a ser discipuladores efectivos de hombres como nuestro Señor nos dio el ejemplo. El discípulo no llega a ser discípulo por accidente, ¿sí? No es que como que aparece y uy, ahí apareció un discípulo. No. ¿Cuánto tiempo tomó el Señor con 11 personas? Con 12. 3 años. 3 años. 3 años y un poquito más. Y dice que todo ese tiempo
el Señor invirtió en sus vidas. ¿Para qué? Para que ellos se volvieran discípulos. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros gastar con alguien para que se vuelva un discípulo? Si el Señor gastó 3 años, ¿cuánto tiempo yo necesito? Pero 3 años, 24 horas. 3 años, 24 horas. Eso le agrega. Entonces, usted entienda de que para que usted haga un trabajo en una persona, eso va a tomar tiempo. Posiblemente, ¿cuánto tiempo? Años. Años. Y algo que me llamaba la atención esta semana, yo no sé si ustedes están haciendo el devocional de la iglesia, el Señor trabajó con 12 personas en 3 años de manera muy, muy personal. Pero aparte estuvo con 3 de manera pues ya íntima. ¿Se acuerdan? Con Pedro, Juan y Jacobo. Estaban ellos 3, ¿se acuerdan? En la transfiguración había 3 que estaban ahí cerquita de él. Ellos fueron los más cercanos. Y mucho de ello en el libro de los Hechos nos habla, ¿sí? Pedro, Juan, Jacobo ahí, de esos que estuvieron muy cerquita con el Señor. Entonces, yo no espero que usted tenga miles de discípulos, aunque podríamos tener como ese deseo, ese anhelo. Pero si el Señor estuvo trabajando con 12 en esos 3 años, yo creo que una buena meta es que usted por lo menos tenga 1, 2. Usted trabaje con personas. Pero la idea entonces es, el discipulado es algo que tiene trabajo, no sucede por accidente. Mira lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, ¿quién se lo sabe? Por tanto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros formamos un discípulo, un verdadero discípulo en las fuerzas del Señor, lo que va a hacer ese es un discípulo más. O sea, multiplicamos. ¿Sí? Ahora ya no es 1, ahora somos, no sé, 2, 3. Y si ese toma uno más, pero eso implica trabajo. Yo le animo a usted, por favor, como decía también el devocional esta semana, por ahí usted no tiene un servicio activo acá en la iglesia como usted quisiera, pero usted sí puede hacer discípulos. Y el mandato es para todos. Y por ahí usted cree que no, solo el que está aquí enseñando es el que tiene un ministerio. Y querido hermano, cuando usted gasta tiempo en personas, eso es ministerio. Eso es discipulado. Que usted invierta tiempo en la gente. Que uno más siga al Señor. Y por ahí usted no se sabe todas las respuestas. Nadie se las sabe. Pero que usted gaste tiempo con esa persona, le va a ayudar a usted también a crecer. Porque por ahí la pregunta que hace Santiago y que nadie sabe, llega y me hace a mí buscar en la Biblia y entonces yo crezco. ¿Sí? Entonces no dejes de hacer preguntas. ¿Sí? Dice que cuando el aprendiz está aprendiendo, el maestro también aprende, porque aprende cómo enseñar, y entonces le incita a que debe aprender más para poder seguir enseñándole. Amén. Entonces vamos a seguir, pero la idea es, necesita trabajo, no sucede por accidente. Número 4. Dawson Trotman dijo en su trabajo de discipulado, describiendo la necesidad de la hora actual: yo creo que necesitamos un ejército de soldados dedicados a Jesucristo, que crean no solamente que Él es Dios, sino que puede cumplir cada promesa que ha hecho y que no hay nada demasiado difícil para Él. ¿Necesitamos un ejército? Sí. Eso no es solo una canción. Hay una canción viejita, no sé si usted ha escuchado, es un himno antiguo, ¿sí? Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Se llama A Combatir.
Es un himno antiguo. Pero nos dice que la iglesia es un ejército. ¿Y será que eso es bíblico? Mire lo que dice en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2, versículo 3. El que lo tenga, por favor, también. Pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acá llega y dice que a los, en el caso específico, ¿no? Esta carta va escrita a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso nos dice que hay soldados buenos y soldados malos o soldados mediocres, ¿sí? En el ejército hay muchos, ¿no? Mi hermano Javier sabe de eso, entonces hay de todo en el ejército, ¿verdad? ¿Sí? Hay buenos soldados, hay malos soldados, pero mire lo que dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso otra vez le está llamando a Timoteo, pero llama también a la iglesia, a que la iglesia, el cristiano, no debe ser uno que se entremetió en los negocios de la vida, en que lo absorbe el mundo. Yo debo trabajar, pero no debo vivir para mi trabajo. Eso es una frase que debería ser bueno que usted se la aprenda. En Colombia nosotros trabajamos mucho y no es malo trabajar, pero la vida no es trabajo. La vida es Cristo. ¿Se acuerda? Hay un versículo que todos nos sabemos. Para mí el vivir es Cristo. La vida del cristiano no debería ser trabajo, debería ser Cristo. La vida es Cristo. Póngase ahí en una balanza. En su vida, ¿qué es lo que importa? En su vida, ¿cuáles son sus valores? Y si en realidad es Cristo el valor más importante en su vida. Porque dice que el que es soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, a aquel que lo enlistó como soldado. Qué genial es tener una iglesia en donde los cristianos sean buenos soldados, que seamos un ejército, ¿sí? Acá tenemos más o menos 30 personas reunidas. Qué hermoso es cuando nosotros salimos a predicar todos juntos. Qué hermoso es cuando acá usted está cantando y todos los vecinos por ahí le están escuchando y dicen, oiga, acá hay un cristiano, acá hay cristianos. ¿Sí? Somos un ejército y debemos ser un ejército bueno. Seguimos. Número 5 dice, otro hombre de Dios. Coleman también dijo en su libro La mente del maestro. Nadie puede seguir a Jesús sin llegar a estar involucrado con Él en lo que Él está haciendo. Eso es interesante, ¿no? ¿Usted puede decir que está involucrado con Jesús si no está en lo mismo que Él está haciendo? No. No. Usted cuando está involucrado con Jesús es cuando está haciendo lo que Jesús hace. ¿Sí? ¿Y qué hacía Jesús? Mateo 4:19, por favor. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, Sí, señor. venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. ¿Qué significa eso? Eso es discipulado, eso es discípulos. Porque ese es seguir a Jesús. Aquel que sigue a Jesús, ¿qué va a hacer? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Usted no puede decir que usted es un discípulo de Cristo si usted no es un... Pescador de hombres. Pescador de hombres. Usted no puede decir eso, no aplica. Eso sería contrario a la verdad. Si usted sigue a Cristo, usted va a ser un pescador de hombres. Un discípulo, él también dijo, este hombre de Dios, dice, un discípulo es más que alguien que aprende, es un estudiante y aprendiz. Eso habla de una relación entre maestro y alumno y siempre involucra la existencia de un impacto personal, el cual forja la vida del influenciado. Si usted sigue a Jesús, usted va a estar con personas. Así de sencillo. Puede que le cueste hablar. El que está hablándole aquí, a mí me cuesta muchísimo hablar, muchas veces. ¿Sí?
Si pudiéramos hacer una medición de cuántas palabras, por ejemplo, se dicen en casa, mi esposa y yo sé que mi esposa me gana, pero por montones, ¿sí? Somos hechos diferentes y no es malo. Pero la realidad es que cuando yo quiero alcanzar a personas, pues tengo que hablarles. Y me le acerco y le pregunto, ¿y cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y cómo te fue esta semana? Y por ahí en el momento, ¿y tú sabes qué va a pasar con tu vida si te mueres hoy día? Y entonces, pescador de hombres, se tiró la cañita, ¿sí? Está esperando a ver si pica el pez. Y por ahí el pez es fregado y entonces le hace preguntas raras y entonces es como que... Pero usted está ahí. Y usted en la medida que pasa el tiempo sabe qué carnada colocar ahora. Un versículo más. Y habla y comparte. Eso es seguir a Cristo. Es ser pescador de hombres. Pregunta para usted, ¿usted es pescador de hombres? Estamos convirtiendo cada vez más para... Amén. Si llega alguien a la iglesia, nos peleamos a ver quién le va a hablar. Sí, claro, ese es el deber. ¿Sí? O todos haciendo sus vainas y nadie le habla. Porque si usted es un seguidor de Jesús, mire, acá debería ser pelea. ¿Sí? No vayan a pelear por eso, ¿no? Pero que se acerque una persona acá a la iglesia, uy, venga, claro, folletos. No hay folletos, oremos por eso, porque no hay folleto ahorita. Pero usted tiene su Biblia, entonces se acerca con la Biblia y comparte de Jesús. Porque el que sigue a Jesús es un pescador de hombres. Última parte, nos quedan 3 minuticos. Grupos bíblicos de discípulos. ¿Cuál será el grupo más importante en la Biblia, el más famoso de la Biblia de discípulos? ¿Dónde aparece el grupo más célebre de la Biblia? Los 12. Muy bien. El más importante uso de la palabra discípulo hace referencia a Jesús. Sus discípulos fueron llamados colectivamente los 12. Él les dio poder y los envió a predicar y a sanar. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 10, versículo 1. Por favor, también el que lo tenga. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien. Entonces, mire que aquí los 12, el Señor les dio una misión. Les dio primero poder para sacar fuera espíritus inmundos, dice, para sanar enfermedad y toda dolencia. Eso habla muy específico, ¿no? No es que todos los discípulos de Jesús, el Señor les dio la misma capacidad, ¿sí? Eso es algo importante. En el primer tiempo, el Señor encomendó a estos 12 y en la primera iglesia hubo esto, justo enviamos una tarea ahorita con los jóvenes que están conmigo, de que había ciertos dones que el Señor daba en cierto tiempo de la iglesia, ¿sí? Pero hubo un tiempo en que ya se cortó con esto y eso lo podemos leer después. Acá la idea es, estos 12 fueron enviados a predicar, a sanar, a echar fuera demonios, ¿sí? El Señor los envió con este propósito. Miren lo que dice también Mateo 11, versículo 1. Mateo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El Señor les daba instrucciones y ellos tenían que ir a hacer lo que el Señor les envió a hacer, ¿sí? Esa era la idea del discipulado. Ellos estuvieron con Él día tras día, de tal manera que a veces tenían que comer en el camino. Mira lo que dice Mateo 12:1, están ahí seguiditos. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. No era que en el momento de la comida el Señor Jesús se iba por un lado y ellos por otro. Era algo común. Ellos tenían hambre, entonces tenían que comer, y ellos dicen que ese día se metieron en un problema porque empezaron a agarrar espigas, y eso era algo que no era lícito en el día de reposo. Se metieron en problemas con los fariseos. Después hay una historia más larga. Dice más adelante, Jesús tuvo poco tiempo sin sus discípulos porque ellos le siguieron desde el principio por cualquier parte que él iba. Marcos capítulo 6, versículo 1 dice,
salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Donde Jesús iba, ahí iban sus discípulos. Estoy tratando de apretar un poquito para terminar lo que dice ahí. Debido a que los discípulos de Jesús eran aprendices, mira lo que dice ahí, a veces se equivocaron, no comprendieron los dichos del maestro. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 31, dice: sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Había una multitud de personas, estaban apretando al Señor y el Señor llega y dice, ¿quién me ha tocado? Y ellos dicen, Señor, todos nos están tocando ahorita, ¿sí? Pero lo que el Señor quería decir era, ¿quién me ha tocado? Porque salió poder de mí. Fue un toque diferente. Eso es interesante. Mucha gente viene acá a la iglesia, pero otra cosa es que en realidad usted tenga un encuentro personal con el Señor. Se puede venir a la iglesia, pero otra cosa es quién se encontró con el Señor ese día. Y acá es la misma idea. Entonces los discípulos no entendían que a veces hay gente que se acerca al Señor, pero que en realidad fue sin fe. Simplemente fue información nada más. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, 27 dice: entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Será que los discípulos a veces dudamos del poder de Jesús? Sí. Sí. Y los primeros discípulos les pasó lo mismo. Entonces hay momentos en la vida en donde usted está siguiendo a Cristo, pero usted a veces desconfía del poder del Señor. ¿Sí? Y los primeros discípulos tuvieron lo mismo. Usted no es diferente. A veces momentos tenemos de crisis, ¿no? Y, Señor, quiero seguirte, pero dudo. Diego, por favor. Eso se ve en el discipulado de esta semana, creo que fue el de ayer, que contaba la historia de multiplicar el pan y el pez, porque ellos en algún momento le decían a Jesús, no hay para darle comida a tanta gente, pero pues si nosotros sacamos de donde tengamos para ir a comprar. Pero entonces y todos somos así, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos como otra alternativa porque no confiamos en el Señor. Pero pues Él nos dice que descansemos en Él y que busquemos y esperemos su perfección. Entonces, los discípulos muchas veces nos equivocamos. Sí. Muchas veces no entendemos. Sí. Esto le pasó a los primeros discípulos. Y muchas veces incluso dudamos de quién es Él. ¿Se acuerdan cuando llega y les dice el Señor, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos responden, unos Elías, otros Juan y otros algunos de los profetas. Y llega el Señor y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Se acuerda quién responde? Pedro, el que siempre mete la cabeza, el que se tira al agua antes de ver si hay agua. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta, ¿por qué no todos dijeron lo mismo? Porque los otros dudaban, no daban claro. ¿Se acuerdan que muchas veces el Señor estaba haciendo un milagro y decían, ¿quién es este que le dice al viento y al mar que le hagan caso y le obedece? Si usted cree en Jesús, no debería preguntarse eso. Usted simplemente debería decir, pues Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Pero los discípulos muchas veces tenemos dudas de quién es Él. Sí. Y usted como discípulo, si usted quiere seguir a Cristo, a veces en la vida van a venir momentos críticos en donde se va a preguntar si en realidad Él es quien dijo ser. Pero la cosa es que usted vaya a la Biblia y que la Biblia defina su creencia. No que la prueba, la circunstancia defina su creencia. Hay cosas que le van a pasar, pero eso no significa de que Él deje de ser quien dijo ser. ¿Sí? Entonces vamos a terminar hasta ahí, pues si no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Hoy tenemos reporte, tenemos la presentación de 1 de Juan capítulo 1, entonces hay muchas cosas que se van a estar haciendo aquí. Le invito a que cierre sus ojos y hable con el Señor.
Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque otra vez usted, Señor, nos está hablando a través de su palabra de que debemos ser verdaderos discípulos. No discípulos de palabra, sino discípulos reales. Discípulos que permanecen en su palabra. Discípulos que permanecen con usted. Que donde usted va, nosotros vamos. Que lo que usted hace, nosotros hacemos. Que nos interesa la vida de las personas. Que aprendemos a ser pescadores de hombres. Entendemos que el discípulo no es una persona perfecta. Que el discípulo muchas veces se va a equivocar. Así como le pasó a los primeros. Pero damos gracias porque en medio de ese grupo tan diverso, tan complicado a veces, usted, Señor, sacó personas que después siguieron con el mensaje y por eso es que ahora tenemos el mensaje acá. Personas imperfectas sirviendo a un Dios perfecto. Ayúdenos, Señor, a ser así nosotros. A ser personas que a pesar de nuestros errores, seguimos al Maestro y que usted siga haciendo su obra. Rogamos para que la iglesia Bautista del Camino se vuelva una iglesia que discipula, que cada día se interesa más por las personas, que cumplimos la gran comisión. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto de este día en sus manos para su gloria y honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, les invito a que nos saludemos, a que tomemos un tinto y tenemos 10 minutos. A las 11 en punto, 8 minutos, a las 11 en punto seguimos.